Un AK-47 disparando trazadoras sobre un barrio de 50.000 personas en plena Sevilla. Destellos de fuego automático a las 3 de la madrugada, grabados desde las ventanas. Y 2 días después, a 2,5 kilómetros, en el barrio financiero de la ciudad, una bala de fusil de asalto en el suelo. El Estado tardó 4 días en responder. 300 agentes, helicópteros, caballería, 21 pisos reventados y los fusiles que iluminaron el cielo de Sevilla, sin aparecer. Los clanes los habían movido antes de que llegara el primero. Armamento del Sahel, en viviendas sociales, en plena capital andaluza. Esto es lo que hay dentro de las 3.000 viviendas y esto es lo que el Estado lleva décadas sin saber cómo parar. Ráfagas de fuego automático cruzando el cielo de Sevilla a las 3 de la madrugada. Destellos que iluminan bloques enteros de viviendas sociales como si fuera un campo de batalla. Lo que vas a escuchar ahora mismo explica por qué una bala acabó a 2,5 kilómetros de donde la dispararon en uno de los barrios más ricos de la ciudad. Era la madrugada del 12 de octubre de 2024, festivo nacional. En Martínez Montañés, la barriada más dura del polígono sur de Sevilla, 2 clanes estaban resolviendo un asunto a su manera. El punto exacto. Los sectores conocidos como Las Vegas, las 624 y las 854 viviendas. Bloques de protección oficial apilados unos sobre otros, calles angostas, vecinos que saben perfectamente cuándo hay que cerrar la ventana y cuándo no. Esa noche no hubo tiempo de cerrar nada. Lo que disparó el incidente fue un vuelco. Así se llama en el argot del barrio al intento de robar la droga de un clan rival, asaltando su almacén en el momento justo cuando la cosecha está lista y aún no ha salido. Esa noche, los naranjeros y los caracoleños se cruzaron en ese punto exacto, y ninguno de los dos fue con escopeta. Desde las azoteas empezaron las ráfagas, fuego automático de fusiles de asalto. Pero no era munición normal, era munición trazadora, proyectiles con un compuesto pirotécnico en la base que ilumina su trayectoria en el aire. Cada disparo dejaba una estela de luz visible. Los vecinos lo grabaron todo desde las ventanas. Esos vídeos llegaron a los móviles de media España antes del amanecer. Destellos naranjas y rojos rasgando el cielo oscuro sobre un barrio de 50.000 personas. No hubo heridos directos esa noche. Eso fue lo único que salió bien. 2 días después, el lunes 14 de octubre, la policía localizó un proyectil de alto calibre en Nervión. Un barrio de oficinas, comercios y pisos de precio desorbitado al otro lado de la ciudad. 2,5 kilómetros en línea recta desde Las Vegas. La bala había viajado todo ese trayecto en su fase descendente, después de ser disparada hacia el cielo en modo saturación. No apuntaba a nadie en Nervión, simplemente llegó hasta allí porque así funciona la física cuando disparas un fusil de asalto hacia arriba en una ciudad. Eso es lo que convirtió este tiroteo en algo diferente a todo lo anterior. No fue la violencia en sí. En las 3.000 viviendas hay antecedentes que ponen los pelos de punta. Fue que esta vez las balas no se quedaron dentro del barrio. ¿Quiénes son los caracoleños y los naranjeros? ¿Qué tenían dentro de esos bloques que merecía una guerra con AK-47? ¿Y cómo llegaron a tener armamento de guerra en un barrio de viviendas sociales en plena capital andaluza? Eso es lo que hay que entender para que esto tenga sentido. En 2025, el Instituto Nacional de Estadística publicó su último informe de indicadores urbanos. Y ahí estaba otra vez, igual que en 2022 y en 2024, el polígono sur de Sevilla, la zona con la renta neta media por habitante más baja de todo el país. No de Andalucía, de España entera. Quédate con eso mientras te cuento cómo se construyó ese dato. El polígono sur no nació siendo esto. En los años 70, el plan era otro: 145 hectáreas al sur de Sevilla para reubicar a familias que vivían en chabolas
o que habían perdido sus casas por las inundaciones. Una solución habitacional de emergencia que se fue ampliando sin parar. 6 barriadas apiladas una tras otra: La Oliva, Paz y Amistad, Antonio Machado, Letanías, Murillo y Martínez Montañés. Más de 10.000 viviendas, 50.000 personas. El problema es que nadie pensó en la conexión. El barrio quedó físicamente rodeado, vías ferroviarias por un lado, grandes avenidas por otro. Una frontera de asfalto y raíles que no necesitaba muros porque ya los tenía. Desde el principio, el Polígono Sur fue una isla dentro de Sevilla. Y las islas, cuando el Estado se desentiende, desarrollan sus propias leyes. La brecha económica que miden los informes del INE no es una cifra abstracta. Es hasta 7 veces inferior a la renta de los núcleos acomodados del país. 7 veces. Lo que significa que en el mismo país, en la misma ciudad, a 2 kilómetros en línea recta de Nervión, hay familias viviendo con menos de 7.000 euros al año. Eso no es pobreza estadística, es una economía paralela esperando a que alguien llegue a llenar el hueco. En 2003, la Junta de Andalucía creó la figura del Comisionado para el Polígono Sur, que con el tiempo pasó a manos de Jaime Bretón. La idea era coordinar a la Administración Central, la Autonómica y el Ayuntamiento para tirar todos a una. 2 años después, en 2005, llegó el Plan Integral. 300 millones de euros prometidos, 133 actuaciones sobre urbanismo, empleo y educación. El mayor esfuerzo institucional que había visto el barrio en décadas. Hubo resultados. En 2012, el Plan Educativo de Zona inyectó 1.370.000 euros en escuelas del barrio. Ese año, la tasa de absentismo escolar bajó al 11%. Era una señal real de que algo estaba funcionando. Luego vino la pandemia, y cuando se levantó el confinamiento y se volvió a medir, el número que salió fue 46,2% de absentismo en primaria para el curso 2020-2021. Casi la mitad de los niños en edad de primaria sin ir al colegio. Todo lo ganado, borrado. Bretón lo vio de cerca. El mismo hombre que llegó hablando de integración y planes educativos llevaba años, para entonces, exigiendo públicamente respuestas contundentes, planes especiales de seguridad y más control policial para incautar armas ilegales. Durante el confinamiento de 2020, llegó a pedir el auxilio del ejército para mantener el orden en el barrio. Ese es el arco de Bretón, de la esperanza institucional a la petición de militares. Y es que el narcotráfico no llegó al Polígono Sur a pesar del Plan Integral. Llegó dentro del mismo vacío que el Plan Integral nunca terminó de llenar. Primero fue el menudeo de heroína y cocaína, el modelo clásico. Pero eso era pequeño, volátil, dependiente de cadenas de suministro que cruzaban fronteras. Lo que vino después fue otra cosa. Y explica por qué esa noche en Las Vegas alguien tenía una AK-47 en la azotea. Una niña de 7 años muerta en un local comercial. Una bala que entró por la pared buscando a otro. Eso es a dónde lleva este barrio cuando los clanes pierden la paciencia. Sigue, porque lo que vino después de esa muerte explica cada AK-47 que apareció más tarde. El giro empezó a fraguarse antes de que alguien tuviera un fusil. Durante años, el modelo era el de siempre: menudeo de heroína y cocaína, puntos de venta fijos, clientes que llegaban desde toda la ciudad. Un negocio sucio pero conocido, con sus propias reglas. Lo que lo cambió todo fue una combinación de números y oportunidad. Cultivar marihuana en interiores tiene penas mucho menores en el Código Penal español que traficar con otras sustancias, y la logística no pasa por ninguna aduana. No hay que cruzar el estrecho con un alijo. No hay que negociar con un proveedor marroquí. La materia prima se planta, se cosecha y se vende desde el mismo bloque. Para los clanes del Polígono Sur, eso fue una revolución. Y empezaron a necesitar espacio, mucho espacio. Lo que hicieron fue ir piso por piso. Algunos los compraban, otros los usurpaban directamente, y en muchos casos bastaba con presentarse en la puerta y dejar claro que el inquilino tenía que irse.
Viviendas de protección oficial que el Estado había construido para familias de renta baja, vaciadas una a una y reconvertidas en invernaderos. Los vecinos que no eran del clan no tenían a quién recurrir. Denunciar no era una opción real cuando el que te echa vive en el bloque de al lado. Había precedentes que dejaban claro cómo funcionaban esas reglas no escritas. En 2009, un tiroteo entre los caracoleños y el clan de los Marianos dejó muerto a un menor. Un crío sin nada que ver, daño colateral de una disputa entre familias. Lo que siguió fue, en su forma retorcida, un ejemplo de disciplina interna. Los caracoleños aceptaron la ley gitana del destierro y abandonaron el barrio, temporalmente. Porque meses después volvieron, y cuando volvieron encontraron sus viviendas precintadas por la administración. No les importó. Las abrieron, se instalaron de nuevo en los sectores de los verdes y los rojos y nadie los echó. El precinto del ayuntamiento resultó ser un papel en una puerta. Agosto de 2013. Calle Orfebre Cayetano González. El clan de los Perla tenía una cuenta pendiente con los Mariano y fue a cobrarla. Vaciaron un cargador contra la fachada de unos bajos comerciales. Una de las balas atravesó la estructura. Dentro había una niña de 7 años. Murió en el acto. Los Perla huyeron del barrio esa misma noche. La niña no volvió de ningún lado. Ese episodio marcó un límite que todo el mundo entendió. La violencia desordenada llamaba demasiada atención y los perjudicaba a todos. El futuro del negocio no estaba en los tiroteos callejeros, sino en la producción silenciosa, en los bloques cerrados y autosuficientes, en la marihuana que no hacía ruido. Durante la siguiente década, ese fue el modelo que creció. El 11 de abril de 2024, 6 meses antes del tiroteo que vio media España, la Policía Nacional encontró un fusil Kalashnikov AK-47 en un piso de las 3000 que funcionaba como almacén armamentístico. No era una escopeta de caza. Era un arma de guerra, en un bloque de viviendas sociales, guardada junto a la infraestructura del negocio. La noticia pasó sin demasiado ruido. Nadie conectó del todo los puntos. La pregunta que quedaba en el aire era obvia. Si el modelo era cultivar en silencio dentro de los bloques, ¿qué hacía allí un fusil de asalto? ¿Cómo habían pasado de protegerse con lo que pillaban a importar armamento de guerra? Imagina un piso de protección oficial, 40, 50 metros cuadrados, lo que debería ser un salón, 2 dormitorios y una cocina. Ahora quita todo eso y mete dentro 58 lámparas halógenas industriales, decenas de transformadores de alto voltaje, extractores de carbono colgados del techo y varios aires acondicionados funcionando sin parar las 24 horas. Eso es lo que encontraba la policía cuando abría una de esas puertas. No un almacén de droga, una fábrica. El consumo eléctrico de todo ese equipamiento es brutal. Y no hay contador que lo aguante, así que no pasa por ningún contador. Los clanes hacen enganches directos a la red de suministro principal, saltándose todo el sistema de medición. El problema es que la red del barrio no está diseñada para eso. Los transformadores vecinales van cargados al límite, y cuando uno cede, el apagón no afecta solo al bloque de la plantación. Se va la luz en toda la calle, a veces en varias. Los incendios eléctricos en el polígono sur son consecuencia directa de esa sobrecarga. Endesa lo sabe, las autoridades lo saben, pero el fraude en la red es difícil de perseguir uno a uno cuando hay decenas de enganches repartidos por distintos edificios. El número que lo resume todo. Durante la primera fase de la Operación Vulcano, los agentes desconectaron 4 plantaciones, solo 4. Y el consumo eléctrico de la barriada cayó un 40%. Eso significa que casi la mitad de la energía que se consumía en ese trozo de ciudad no iba a neveras, televisores ni lavadoras de vecinos normales. Iba a mantener ciclos de luz artificial para cultivar cannabis. Y todo ese sistema tiene un punto débil que no es la policía. Una investigación judicial lleva meses, requiere autorización de un juez, órdenes de registro, instrucción. Los clanes tienen tiempo de sobra para reaccionar cuando se acerca ese tipo de amenaza. Lo que no tienen tiempo de controlar es un golpe por sorpresa de un clan rival.
El vuelco funciona así. Se espera al momento exacto en que la cosecha está madura y lista para salir. Ese es el instante en que el valor del contenido del piso es máximo. Entonces se entra por la fuerza, se toma la mercancía y se desaparece. Las víctimas del robo no pueden llamar al 112 para denunciar que les han robado 200 plantas de marihuana. No existe esa denuncia. La única respuesta posible es la propia, y tiene que ser suficientemente disuasoria para que nadie lo intente dos veces. De ahí viene la lógica del armamento. No es exhibicionismo gratuito, es la única forma de asegurar una instalación que no puede pedir protección al Estado. Una escopeta de caza puede intimidar a un vecino, pero no detiene a un comando organizado que viene a hacer un vuelco y sabe exactamente lo que hay dentro. Para eso hace falta otra cosa. Y en algún momento alguien en el Polígono Sur encontró la forma de conseguirla. En Jerez, hace menos de un año, la policía asaltó una guardería y encontró granadas de mano junto a los fardos de hachís. Granadas defensivas, las que se usan en combate. Si crees que eso es una excepción, sigue leyendo, porque lo que vas a ver ahora es el sistema que lo explica todo. La pregunta que quedaba abierta era la más incómoda. ¿De dónde sale una K-47 en un bloque de viviendas sociales de Sevilla? La respuesta no está en ningún mercado de armas local ni en ninguna red de delincuentes de poca monta. Está en la misma ruta que lleva décadas funcionando sin que nadie la haya podido cerrar del todo. El sur de España tiene una autopista. No está asfaltada ni señalizada, pero funciona con una regularidad que envidiaría cualquier empresa de transporte. Lanchas de alta velocidad por el Guadalquivir, rutas costeras por el Estrecho, puntos de desembarco repartidos entre la Costa del Sol y la desembocadura del río. Durante décadas, esa autopista sirvió para una sola cosa: mover hachís desde Marruecos hasta el interior de la península. Fardos que salían de la orilla marroquí y llegaban a almacenes en Andalucía occidental en cuestión de horas. Lo que cambió en algún momento de los últimos años es que esa misma ruta empezó a traer otra mercancía. Las mafias que controlan el tráfico desde el lado marroquí, muchas de ellas de origen magrebí o conectadas con redes francófonas que operan en el Sahel, descubrieron que podían optimizar el viaje. Si ya tenías el barco, el contacto en España y el punto de desembarco seguro, el coste de meter un fardo de armas junto al hachís era marginal. Y la demanda existía, porque en el lado español había clientes con dinero, con infraestructura instalada y con una necesidad muy concreta: defender lo que tenían dentro de esos bloques. El armamento no llegó de un sitio pintoresco, llegó del mercado negro del Sahel, donde décadas de conflictos armados han dejado una sobreoferta de armamento militar a precios de derribo, y de Europa del Este, donde el colapso de ciertos arsenales estatales tras el fin de la Guerra Fría convirtió los Kalashnikov en artículos de exportación. Una K-47 en ese mercado no vale lo que uno imaginaría. Lo que vale es la logística para hacerlo llegar. Y esa logística ya estaba pagada por el negocio de las hachís. Las mafias intermediarias no vendían solo armas, vendían un paquete. El trato era parte del servicio. Si comprabas la droga con ellos o si les cedías una parte del canal de distribución, te llegaba también la protección. AK-47, AR-15, subfusiles UCI, granadas y en algunos casos drones para vigilar los movimientos de la competencia. Un catálogo de armamento paramilitar ofrecido como complemento a una transacción comercial. Los clanes del Polígono Sur no tuvieron que buscarlo activamente. El producto llamó a su puerta. Eso explica por qué el primer Kalashnikov que encontró la policía en las 3000, el 11 de abril de 2024, no generó la alarma que debería haber generado. Se incautó en un piso almacén, se registró como hallazgo policial y la noticia pasó en 3 días. Nadie lo leyó como lo que era: la primera señal de que la ruta de las armas ya había completado el recorrido hasta el Polígono Sur, que el armamento de guerra ya tenía dirección fija en Sevilla. 6 meses después, ese mismo tipo de armamento estaba disparándose desde las azoteas de Martínez Montañés con el cielo de Sevilla de fondo. Y ahí es donde entra la munición trazadora,
porque esa elección no fue un accidente ni una cuestión de disponibilidad. La munición trazadora tiene un compuesto pirotécnico en la base que enciende el proyectil mientras vuela, haciéndolo visible de noche. Es una munición que en contextos militares sirve para corregir el fuego en campo abierto, para guiar al resto del grupo hacia el objetivo. En un bloque de pisos de Sevilla a las 3 de la madrugada no hay ninguna utilidad táctica en iluminar el recorrido de la bala. La utilizaron porque querían que se viera. Ráfagas ascendentes desde las azoteas, destellos que iluminaban el cielo sobre el barrio entero. Era una demostración. Sacar músculo, como se dice por ahí. Mostrar al clan rival, a los vecinos y a quien quisiera mirar que tenían capacidad de fuego real y no tenían miedo de usarla. El problema es que ese exhibicionismo tiene consecuencias físicas que no se pueden controlar con la intención. Un fusil de asalto disparado hacia arriba manda una bala a velocidades que superan los 800 metros por segundo en el momento del disparo. Lo que sube, baja, y cuando baja, lo hace sin ningún control sobre a dónde va a terminar. En una zona densa, con edificios en todas las direcciones y kilómetros de ciudad en el radio de alcance, esa bala puede acabar en cualquier parte. En un tejado, en una ventana, en la calle. En Nervión, a 2,5 kilómetros de Las Vegas, donde efectivamente acabó una. Esa bala en Nervión no fue un error de puntería. Fue la consecuencia inevitable de disparar armamento de guerra hacia el cielo sobre una ciudad de 700.000 personas. Los clanes cruzaron una línea que no era solo geográfica. Mientras la violencia permanecía dentro del polígono sur, el Estado la gestionaba con la burocracia que gestiona cualquier problema de los barrios pobres. Investigaciones largas, operaciones que tardan meses en llegar, recursos que nunca son suficientes. Cuando un proyectil de alto calibre aterrizó en el distrito financiero de Sevilla, la conversación cambió de naturaleza. Pero eso no es todo. Porque las 3000 no fue un caso aislado ni una excepción sevillana. Lo que ocurrió ahí esa madrugada de octubre fue la versión más visible de algo que estaba pasando en distintos puntos de Andalucía al mismo tiempo, con variaciones sobre el mismo tema. Jerez de la Frontera, abril de 2026. La Policía Nacional rastrea una embarcación en el río Guadalete que transporta 40 fardos de droga. Cuando los agentes llegan a la guardería donde se almacenaba el cargamento, dentro hay un arsenal, fusiles de asalto, munición pesada y 4 granadas de mano defensivas. El mismo tipo de granadas que se usan en conflictos armados. La red usaba vehículos robados de alta gama y anillos de personas vigilando los accesos. No era un trapiqueo de barrio, era una operación logística con estructura militar. La Operación Pollo la desmanteló, pero el patrón que dejó era idéntico al de Sevilla. Droga y armas de guerra llegando por el mismo canal, custodiadas con el mismo criterio. Las Cabezas de San Juan, julio de 2025. 250 agentes desplegados en las pedanías de Marismillas y Beta Herrado. 27 detenidos. Cerca de 1 tonelada de marihuana lista para ser envasada y expedida hacia el norte de Europa en vehículos de alquiler. Y entre el equipamiento de la organización, 2 fusiles Kalashnikov con silenciadores. Los silenciadores son el detalle que da la medida del paso adelante. Si en octubre de 2024 los clanes de las 3000 dispararon trazadores visibles desde las azoteas para que todo el mundo los viera, los de las Cabezas habían llegado a la conclusión contraria. Que la publicidad balística era un error, que el fusil con supresor era la versión evolucionada del mismo armamento, la que no llama la atención ni obliga al Estado a responder con 300 agentes. La misma arma, la misma procedencia, 2 filosofías operativas distintas. La geografía de todo esto no es aleatoria. Jerez, Las Cabezas, el Polígono Sur, Los Pajaritos, todos están en el radio de influencia del mismo eje logístico, la misma autopista del Guadalquivir y la Costa del Sol que lleva décadas funcionando. El armamento de guerra no fabricó el narcotráfico en Andalucía Occidental. Llegó porque el narcotráfico ya estaba ahí, ya tenía la infraestructura, ya había demostrado que podía pagar. Las armas siguieron el dinero. Lo que el Estado tardó en entender es que la ecuación había cambiado. Ya no era un problema de orden público en un barrio marginal.
Era un problema de armamento militar en manos de organizaciones que lo usaban con criterio táctico, que conocían su territorio mejor que nadie y que tenían más razones para defender lo suyo que los medios que el Estado desplegaba para quitárselo. La bala de Nervión lo puso en negro sobre blanco. Y entonces sí, el Estado reaccionó. 600 agentes en 3 oleadas, helicópteros sobre las azoteas, caballería bloqueando las calles. Y al final de todo, 544 kilos de droga decomisada y los fusiles de los vídeos sin aparecer. Esto es lo que pasa cuando el Estado llega tarde y con toda la fuerza que tiene. El lunes 14 de octubre, 48 horas después de que las trazadoras iluminaran el cielo de Sevilla, el alcalde José Luis Sanz cogió papel y bolígrafo y le escribió una carta urgente al subdelegado del gobierno en Sevilla. No es un gesto habitual. Un alcalde que escribe formalmente a un representante del gobierno central está diciendo algo muy concreto, que esto ya no es un problema que pueda gestionar su ciudad sola, que necesita que alguien más arriba en la cadena de mando ponga recursos sobre la mesa. La carta era la admisión oficial de que lo que había pasado esa madrugada en Martínez Montañés superaba los instrumentos ordinarios de seguridad municipal. Ese mismo lunes, mientras se cruzaban las cartas, un bombero que trabajaba en el barrio fue atropellado intencionadamente por un vehículo. El coche lo golpeó y salió huyendo. El bombero estaba cumpliendo con su trabajo en las 3.000 viviendas. La secuencia es suficientemente clara. 2 días después del tiroteo más grave que había visto el barrio en años, alguien decidió que un funcionario que estaba por allí era un objetivo legítimo, no como represalia directa, sino como mensaje. El barrio seguía siendo territorio con sus propias reglas, y los uniformes que no eran del clan no eran bienvenidos. Ese mismo día, el sindicato policial Yupol publicó su posición oficial. No fue una queja sindical de las de siempre, de las que piden más sueldo o mejores condiciones laborales. Fue una demanda táctica y militar sin precedentes en la historia reciente de la policía española. Ivonne Domínguez, portavoz del sindicato, lo puso negro sobre blanco. Los agentes necesitaban subfusiles de asalto, chalecos balísticos con placas cerámicas, cascos de combate y, crucialmente, al menos un vehículo blindado por cada ciudad española de más de 250.000 habitantes. Una tanqueta, en plantilla, como dotación permanente de una policía urbana en un país de la Unión Europea. El argumento de Yupol era inapelable en su lógica. Si el rival tiene fusiles de asalto y munición trazadora, el chaleco antifragmentación estándar no sirve de nada. La disparidad de armamento era tan grande que habían dejado de hablar en términos policiales y habían empezado a hablar en términos militares. No era una postura aislada. El Tribunal Supremo había dado la razón ese mismo periodo a Jupol, Jusapol y Jucil en su exigencia de que se reconociera formalmente la profesión de riesgo para policías y guardias civiles, con las implicaciones legales y económicas que eso arrastra. El fallo judicial y el tiroteo de las 3.000 llegaron casi a la vez, y juntos construyeron un argumento que era difícil rebatir desde ningún despacho. España tiene barrios donde la Policía Nacional se enfrenta a organizaciones con armamento de guerra, y las normas de equipamiento no habían cambiado para asumir esa realidad. El miércoles 16 de octubre llegó la respuesta del Estado, y llegó en serio. Polígono Sur, 6 de la mañana. La Operación Vulcano desplegó 300 agentes de forma simultánea sobre las 3.000 viviendas. No eran policías de barrio ni patrullas de turno, eran unidades especializadas. La unidad de intervención policial, la unidad de prevención y reacción y la unidad de droga y crimen organizado actuando en coordinación, apoyados desde el aire por helicópteros que cubrían las azoteas y los accesos, y en tierra por caballería bloqueando los puntos de salida del barrio. 16 registros simultáneos en distintos bloques. 11 personas detenidas antes del mediodía, 5 de ellas con ingreso en prisión provisional esa misma tarde. La imagen que dejó esa mañana fue la de un barrio tomado. Coches policiales en cada esquina, agentes con equipo táctico en los portales, vecinos asomados a las ventanas mirando cómo el Estado desplegaba en su calle una operación del tamaño de las que se reservan para otro tipo de situaciones.
Para muchos de esos vecinos, los que no tenían nada que ver con los clanes y llevaban años pidiendo exactamente eso, fue la primera vez en mucho tiempo que el barrio parecía tener otro dueño durante unas horas. La primera fase de Vulcano dejó droga, detenidos y la constatación de que la infraestructura era mucho mayor de lo que cualquier estimación externa había calculado, pero las armas no aparecieron. El viernes 18 volvieron, esta vez con 100 agentes y con un objetivo más quirúrgico: 9 plantaciones desmanteladas en un solo bloque de viviendas. Un único edificio con 9 instalaciones activas de producción de marihuana funcionando a la vez, cada una en un piso distinto, todas conectadas al mismo enganche eléctrico ilegal. La concentración era tan alta que desmontarlas una a una llevó todo el día. El miércoles 23 llegó la tercera fase. 100 agentes más, 4 plantaciones adicionales destruidas. Y entonces ocurrió el dato que ya se anticipó antes. Al desconectar esas 4 instalaciones, el consumo eléctrico de la barriada cayó un 40%. Un número que en sí mismo dice más sobre el nivel de penetración del narcotráfico en ese territorio que cualquier estadística de incautaciones. El 24 de octubre, 12 días después del tiroteo, las autoridades publicaron el balance oficial de la Operación Vulcano: 544 kilos de droga incautados, 21 plantaciones desmanteladas, 11 detenidos con 5 encarcelados. El mayor operativo policial que había visto el Polígono Sur en su historia reciente, ejecutado en 3 oleadas con cientos de agentes, helicópteros y caballería. ¿Y los fusiles que aparecen en los videos? Los AK-47 con munición trazadora que iluminaron el cielo de Sevilla la madrugada del 12 de octubre no estaban entre lo incautado. Las autoridades lo confirmaron sin ambigüedad. El armamento de guerra grabado por los vecinos no había aparecido en ninguno de los 16 registros, en ninguno de los 21 pisos reventados, en ningún maletero ni en ningún zulo. Las armas habían desaparecido. No es un detalle menor, es el corolario de todo el operativo, la conclusión que lo pone todo en perspectiva. El Estado tardó 4 días en organizar una respuesta de 300 efectivos, helicópteros y caballería. Los clanes tardaron menos de 48 horas en mover lo más comprometedor de lo que tenían dentro del barrio. La velocidad de extracción era mayor que la velocidad de reacción institucional. Los fusiles de asalto que habían disparado trazadoras sobre Sevilla estaban ya en otro sitio antes de que llegara el primer agente de la Operación Vulcano. La operación fue un éxito en términos de droga decomisada y de presión táctica sobre la infraestructura del negocio. Pero el objetivo que la había motivado, recuperar el armamento bélico y demostrar que el Estado podía controlar el monopolio de la violencia en su propio territorio, ese no se cumplió. Las balas habían llegado a Nervión. Los fusiles que las dispararon seguían en paradero desconocido. Y eso solo podía significar una cosa: que esto no había terminado con Vulcano. Los fusiles nunca aparecieron. 300 agentes, 3 oleadas, 21 pisos reventados. Y las armas que iluminaron el cielo de Sevilla estaban ya en otro sitio antes de que llegara el primero. Lo que eso dice sobre quién controla realmente ese territorio es lo que te voy a contar ahora. Hay un dato que define mejor que cualquier otro lo que ocurrió realmente la madrugada del 12 de octubre. No es la munición trazadora, ni los vídeos virales, ni la bala en Nervión. Es el tiempo. 4 días tardó el Estado en organizar una respuesta de 300 efectivos con helicópteros y caballería. Menos de 48 horas tardaron los clanes en mover lo que necesitaban mover. En esa diferencia de tiempos está todo. Porque lo que los clanes cruzaron esa noche no fue solo una frontera geográfica. Fue una línea que los estados modernos consideran innegociable: el monopolio de la violencia armada. Mientras las balas se quedaban dentro del Polígono Sur, el sistema podía tratarlo como un problema de orden público en un barrio de exclusión. Un asunto feo, sin duda, pero acotado. Los muertos de 2009, la niña de 2013. Tragedias que ocurrían dentro de una burbuja que el resto de Sevilla podía ignorar si quería. La administración gestionaba el problema con la velocidad que gestiona cualquier problema estructural de las zonas pobres.
despacio, con recursos insuficientes, con la paciencia de quien sabe que el barrio no va a ningún lado. La bala que aterrizó en Nervión rompió esa lógica. Nervión no es un barrio cualquiera. Es donde están los despachos, los bancos, los comercios de precio alto, los pisos que valen lo que las familias de las 3000 no ganarán en toda su vida. Cuando un proyectil de fusil de asalto aparece en ese contexto, la conversación deja de ser sobre política social y pasa a ser sobre algo que ningún gobierno puede permitirse ignorar públicamente: que hay una parte de su ciudad donde organizaciones criminales disparan armamento de guerra y las balas llegan al centro financiero. Eso no se gestiona con un plan integral de 300 millones. Eso se responde con 300 agentes, helicópteros y caballería. Y se responde rápido, porque si no, la pregunta de por qué no se ha hecho antes se vuelve insoportable. El Estado desplegó Vulcano por eso, no por 544 kilos de marihuana, que son mucho, pero que en términos del volumen que mueve ese mercado, son una semana de producción. Lo desplegó porque alguien en Nervión encontró una bala de alto calibre en el suelo y eso tenía que tener una respuesta visible, contundente y mediáticamente legible. La operación fue, entre otras cosas, una demostración. El problema es que las demostraciones funcionan cuando el otro lado las recibe. Y el otro lado ya no estaba. La capacidad de extracción que mostraron los clanes en esas 48 horas no es improvisada. Es el resultado de años operando en un territorio que conocen centímetro a centímetro, con redes de contacto repartidas por el barrio y por los barrios de alrededor, y con la ventaja de que los registros judiciales llevan su tiempo. Orden de un juez, instrucción, autorización. Cuando la policía llega con una orden de registro, el margen de reacción ya ha pasado. Los fusiles no se esconden en el mismo sitio donde se usan. Se mueven, se despiezan, se distribuyen en distintos puntos fuera del radio de la operación. El AK-47 que dispara trazadora sobre Sevilla un sábado puede estar a 70 kilómetros el lunes por la mañana, desmontado en 3 partes en 3 sitios distintos. La logística para eso no es sofisticada en términos tecnológicos. Es conocimiento del terreno y disciplina operativa acumulada durante años. Y esa misma logística no solo mueve armas, mueve el negocio entero cuando hace falta. Lo que ocurrió en los meses siguientes a Vulcano fue exactamente eso. La presión concentrada sobre las 145 hectáreas del polígono sur no desmanteló el negocio, lo dispersó. Los clanes movieron producción hacia los barrios colindantes con características similares, el mismo nivel de precariedad, la misma escasez de alternativas económicas reales, la misma dificultad para que un vecino ordinario denuncie sin asumir consecuencias. Los Pajaritos, Palmete, Torreblanca, zonas contiguas al polígono sur que tienen sus propios problemas de exclusión y que de repente vieron cómo la presión policial en las 3000 viviendas les traía nuevos inquilinos con nuevos proyectos de negocio. El Estado respondió siguiéndoles. La operación Vulcano Romero extendió el radio de las macrorredadas hacia esos barrios. Después vino la operación Bisú, con el mismo esquema. Despliegue masivo, registros, incautaciones, detenciones y la constatación de que el ciclo no terminaba. Porque el ciclo no puede terminar de esa forma. Un operativo policial concentrado en un punto desplaza la actividad hacia otro punto. El siguiente operativo la desplaza de nuevo. Y así se construye un juego de desgaste en el que el Estado consume recursos, tiempo y personal para ir corriendo detrás de una organización que tiene el barrio como su terreno natural y que puede reubicarse en semanas. Mientras tanto, la parte del negocio que no necesita estar en ningún barrio concreto seguía funcionando. En 2025, en Málaga, la policía interceptó un cargamento que ilustra hasta dónde llega la cadena. Vélez Málaga, Cártama, Torrox. Los agentes encontraron toneladas de cogollos de marihuana listos para exportar, con destino final Alemania y Reino Unido. El detalle que lo hace memorable no es el volumen, es el método de ocultamiento. La droga viajaba dentro de termos eléctricos y frigoríficos recién comprados, electrodomésticos de uso doméstico normal que nadie mira 2 veces en un camión de mercancía. Y cada uno de esos electrodomésticos llevaba una baliza GPS en el interior,
para que los cárteles pudieran seguir el recorrido de su carga en tiempo real a través de media Europa. No era improvisación. Era ingeniería logística aplicada al tráfico internacional con la misma racionalidad con la que una empresa de transporte monitoriza sus envíos. Esa es la economía que financia los AK-47 de las 3000. No el menudeo local, no el trapicheo de calle. Un sistema de producción en las barriadas, distribución por Andalucía y exportación hacia el norte de Europa, con canales de ocultamiento diseñados para superar los controles fronterizos y tecnología de seguimiento para proteger la mercancía en tránsito. El barrio más pobre de España como eslabón de una cadena que termina en Alemania y en el Reino Unido. Los fusiles desaparecieron de las 3000 viviendas. Pero la razón por la que estaban allí y la razón por la que volverán si no cambia algo más profundo que el número de agentes desplegados en una operación, esa no ha desaparecido. Sigue ahí, en los números del INE y en las puertas precintadas que vuelven a abrirse, y en los bloques que siguen consumiendo tanta luz como el resto del barrio junto. El informe de indicadores urbanos del INE de 2025 llegó, y el Polígono Sur estaba ahí, en el mismo lugar de siempre. El primero de la lista, el más pobre. No fue una sorpresa para nadie que conociera el barrio. Fue la confirmación de que 20 años de planes integrales, comisionados, inyecciones presupuestarias y macrorredadas no habían movido esa aguja lo suficiente como para que el INE tuviera que cambiar de ganador. Ahí está la paradoja que atraviesa toda esta historia. El Estado no ignoró el Polígono Sur, le dedicó recursos, atención institucional, figuras ad hoc como la del comisionado, 300 millones prometidos en 2005 para transformar el territorio. Lo que no pudo darle fue lo único que en un barrio con esa renta per cápita tiene más valor que cualquier plan de actuaciones. Una economía que funcione de verdad, con trabajo real y dinero que entre antes de fin de mes. Los clanes sí se lo dieron. No como servicio público ni como política de integración, sino como lo que es en cualquier territorio donde el Estado no llega. La única red económica funcional disponible. Quien entra en la estructura del clan tiene trabajo, tiene jerarquía, tiene ingresos. Sus familiares tienen protección tácita. Sus vecinos saben quién manda y a quién dirigirse cuando hay un problema que no se va a resolver en un juzgado. No es una oferta ideal, pero en las 3000 viviendas compite con el desempleo estructural, con rentas anuales de menos de 7.000 euros y con una tasa de absentismo escolar que llegó al 46,2% después de la pandemia. En ese contexto, la oferta del clan gana por defecto, no por mérito. Eso es lo que Bretón fue entendiendo a lo largo de los años, aunque lo formulara de formas distintas. El mismo hombre que empezó hablando de integración y aulas y planes educativos de zona llegó, durante el confinamiento de 2020, a pedir el auxilio del ejército para mantener el orden en el barrio. No la Policía Nacional, el ejército. Es un salto conceptual enorme. Pasar del lenguaje de la política social al lenguaje de la seguridad nacional en el mismo territorio, con los mismos vecinos, con los mismos bloques. Bretón no cambió de posición porque se hubiera equivocado antes. Cambió porque el barrio le fue mostrando durante años que las herramientas que tenía no estaban a la altura de lo que el barrio necesitaba para cambiar. Los sindicatos policiales llegaron a la misma conclusión, pero desde el otro lado del problema. Cuando Jupol y Jucil exigieron vehículos blindados y placas cerámicas tras el tiroteo de octubre, no lo hicieron solo como reacción al susto de una semana. Lo hicieron apoyados en una sentencia reciente del Tribunal Supremo que reconocía formalmente la profesión de riesgo para policías y guardias civiles, con todo lo que eso arrastra en términos de equipamiento, protocolos y responsabilidad institucional. El fallo judicial les daba cobertura legal para decir lo que llevaban tiempo pensando: que la disparidad entre el armamento de los clanes y el equipamiento estándar de una patrulla urbana había llegado a un punto que el reglamento vigente no era capaz de gestionar. Que patrullar las 3000 con lo que tienen no es lo mismo que patrullar las 3000 con lo que necesitan cuando al otro lado hay un fusil de asalto en una azotea.
La ironía es que los sindicatos tienen razón en el diagnóstico y el diagnóstico en sí mismo es ya una señal de lo que ha pasado. Que la policía de una ciudad española esté planteando en términos serios la necesidad de tanquetas no es una victoria de nadie. Es el reconocimiento explícito de que hay zonas del país donde el Estado ha perdido la ventaja táctica que se supone que define su autoridad. El monopolio de la violencia no se pierde de golpe. Se erosiona despacio, en cada año que pasa sin que las condiciones cambien, en cada operación que desplaza el problema sin resolverlo, en cada cosecha que sale del barrio mientras la siguiente ya está creciendo en el piso de abajo. La operación Vulcano fue necesaria. 21 plantaciones desmanteladas, 544 kilos fuera de circulación, la señal pública de que el Estado estaba dispuesto a responder con fuerza cuando se cruzaban ciertas líneas. Pero una operación policial, por bien ejecutada que esté, actúa sobre los síntomas. El Polígono Sur no tiene un problema de plantaciones de marihuana. Tiene un problema de qué se ofrece a alguien de 20 años que vive en el barrio más pobre de España cuando busca una forma de ganarse la vida. Mientras esa pregunta no tenga una respuesta mejor que la que da el clan, la estructura vuelve a crecer. Ha vuelto a crecer siempre. Los clanes no tomaron el Polígono Sur porque el Estado mirara para otro lado. Lo tomaron en el hueco que el Estado no supo llenar a tiempo ni con las herramientas correctas. Esa distinción importa porque cambia completamente lo que habría que hacer para que esto terminara de otra manera. Más agentes, más operaciones, más cobertura mediática de cada redada. Todo eso presiona, desplaza, incomoda. No sustituye a lo que falta. La bala que encontraron en Nervión llevaba décadas en el aire. No la dispararon la madrugada del 12 de octubre de 2024. La dispararon en los años 70, cuando se construyó el barrio sin pensar en cómo iba a conectarse con el resto de la ciudad. La dispararon en cada año que pasó sin que la renta de esas familias se acercara aunque fuera un poco a la del resto del país. La dispararon en cada plan que prometía 300 millones y dejaba el problema estadísticamente idéntico una década después. El trazador que iluminó el cielo de Sevilla esa noche fue solo el momento en que la bala llegó a un barrio donde alguien la vio y decidió que ya no podía ignorarla. En 2025, el Polígono Sur sigue siendo el barrio más pobre de España. Los AK-47 que aparecieron en los vídeos siguen sin haber sido localizados y la estructura que los necesitó esa noche sigue ahí, esperando la próxima cosecha. Este caso costó. Si llevas hasta aquí, ya sabes por qué. Si el canal te aporta algo, suscríbete. Es lo que permite seguir yendo a fondo en historias que la mayoría no toca. Cuéntanos en los comentarios qué caso quieres que cubramos a continuación. Hay barrios, hay clanes, hay operaciones que todavía no han llegado aquí, y algunas de esas puertas están más abiertas de lo que parecen.